esos conceptos que dan el contexto bien claro, ¿verdad? Podemos entender por sostenibilidad que tiene como base el principio de asegurar las necesidades de los que estamos aquí ahorita sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. Y obviamente aquí la parte importante es que implica la protección del medio ambiente, el desarrollo social, pero también esta generación de valor que hacen las empresas y los sectores industriales. Aquí una gráfica que me gusta mucho para conceptualizar este marco conceptual es la que tenemos a la derecha, ¿verdad? Cuando nace el concepto que da origen a sostenibilidad, era un concepto más que nada enfocado en la protección ambiental, ahí por los 70, cuando empieza todo este movimiento, por una preocupación genuina por el deterioro del medio ambiente. No hablábamos entonces de sostenibilidad, ¿verdad? Hablábamos de conservación, de un daño, de una preocupación al medio ambiente. Entonces, si ustedes se fijan, mientras nos movemos en la línea del tiempo hacia la derecha, han cambiado tanto los implicados en el problema, en la evolución del concepto, como la cantidad de instrumentos internacionales que se encargó del problema. Aquí me gusta destacar, pasamos de un ignorar al sector negocios a ser inclusivos, ¿verdad? De una forma sistémica de los negocios, de los gobiernos, de las organizaciones, de la sociedad civil. Hay un micrófono abierto, perdón, que está haciendo mucho ruido, de Michelle Bermúdez. Gracias. De la sociedad civil. Entonces, es un concepto más integral donde la generación de valor es bienvenida y también este enfoque sistémico donde, bueno, lo que hacemos de un lado tiene implicaciones, obviamente, y ramificaciones para otro tipo de industria. Entonces, aquí me gusta mucho resaltar la sinergia, ¿verdad?, que hay en todos los actores de la sociedad contra el antes, que era más un concepto de conservación, de ver mal los negocios. Entonces hay mucho que hacer de este lado. Ahora, parte del contexto con el que nos toca lidiar como organizaciones, o sea, tiene que ver con estas dos grandes vertientes que les muestro en esta filmina. Uno es el concepto de los límites planetarios y otro que está mucho más difundido es el aumento de temperatura como consecuencia del cambio climático. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿me podría poner su manita levantada aquella persona que ya haya escuchado de los límites planetarios, por favor? ¿No? Bueno, los límites planetarios, ok, gracias, Roselena. Los límites planetarios, que es la gráfica que estamos viendo mi lado izquierdo de frente, es un marco conceptual relativamente reciente que mapea 9 procesos fundamentales para mantener la integridad de la funcionalidad de la Tierra, ¿verdad? Aquí podemos ver que va desde cambio climático hasta la integridad de la biosfera o la carga de aerosoles que hay en la atmósfera, ¿verdad? El círculo verde que ven al centro es el límite sano en que podemos operar cada uno de esos nuevos procesos. Cuando pasamos el círculo verde hacia afuera, ya estamos en zonas no seguras donde comprometemos el funcionamiento de todo el proceso integral de la Tierra. Aquí el mensaje es, bueno, de estos 9 procesos que marcan límites planetarios, 6 ya los pasamos de este círculo verde de operación segura, ¿verdad? Y 3 son los que están todavía en una zona segura de operación. Me voy a la derecha y está mapeado a forma muy general que las consecuencias que nos darían estos aumentos de temperatura de los que tanto nos hablan a veces después de las cumbres de cambio climático. Pueden ver dónde está indicado, dónde estamos ahorita en el termómetro verde aún, ¿verdad? En una zona segura de clima, de temperatura. Y pueden ver lo que implicaría a la derecha las consecuencias en aumentos de 1,5, 2 y 3 grados centígrados, que son los escenarios que actualmente se están proyectando y los esfuerzos que estamos haciendo como sociedad para, digamos, que llegar al rubro amarillo, que no sean más de 1,5. Pueden ver que va a implicar cambios en la producción de cosechas, ¿verdad? Y ojo, podemos ver que del umbral verde y del amarillo al naranja, los cambios ya son exponenciales, ¿no? De 35 a 362 en millones de personas expuestas a los cambios en las producciones de cosecha, un estrés hídrico que va
exponencialmente a afectar de acuerdo al cambio de temperatura, olas de calor mortales más prolongadas, perder el hielo en el Ártico, los arrecifes y la pérdida de especies. Entonces, ¿por qué estas dos cuestiones son importantes? Porque se ven reflejados y causan estrés en nuestros negocios, ¿no? Las plagas, la falta de agua, la falta de rendimiento de cultivos, son cuestiones que ya están aquí, ¿verdad? Con las que estamos lidiando. Y bueno, aquí el objetivo es ligar este contexto sobre el que vamos a tener que seguir evolucionando como negocio para adaptarnos y también para mitigar, ¿verdad? Entonces, bueno, hablando de riesgos con los que tenemos que lidiar, a mi izquierda están los resultados de esta encuesta que se hace en el Foro Económico Mundial, donde alrededor de 900,000 académicos, CEOs de empresas, organizaciones de la sociedad civil, o sea, los expertos, ¿verdad? Contestan esta encuesta de percepción del riesgo global, ¿verdad? Un riesgo global es aquel que puede hacer colapsar el sistema económico de forma importante y por lo tanto afectar todas las cadenas de sectores de negocios. Entonces, de aquí podemos ver que el riesgo que está en primer lugar, a lo menos en percepción de los grandes expertos, de poder causar, ¿verdad? Implicaciones muy importantes a nivel mundial, es la falta de acción ante el cambio climático, que implica estos aumentos de temperatura que les expliqué anteriormente. Podemos ver también otros riesgos como enfermedades infecciosas, ¿verdad? Crisis debido a la pérdida de biodiversidad, pero aquí el número uno es el cambio climático. Me gusta la gráfica que viene debajo de este mapeo de riesgos porque nos deja ver cómo están todos estrechamente relacionados y no están aislados. Obviamente podemos pensar un riesgo, una consecuencia directa de este riesgo de falta de acción ante el cambio climático, pues es toda la migración que ya estamos viendo, incluso en ciudades como Monterrey, donde está una servidora, y seguramente si hay alguien aquí de frontera, donde yo nací, pues mucho más grave, ¿verdad? Si nos vamos a la derecha, podemos ver también cómo hay un mapeo donde en verde pueden ver ustedes todos estos elementos sistémicos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Si aislamos el medio ambiente, pero si se fijan, cualquier cambio en cambio climático, en biodiversidad, que ya es un mapeo de estos riesgos que ustedes ven a la izquierda, está relacionado y va a tener una consecuencia directa, por ejemplo, en la seguridad alimentaria, en la escasez de agua, en las enfermedades que vamos a enfrentar. Y si nos vamos al mapeo de factores que están en azul, incluso también con cuestiones financieras, como la liquidez de los créditos, ¿verdad? Como sistemas económicos, como volatilidad de los precios. Entonces, aquí el mensaje es, bueno, hay un riesgo que nos da este contexto de medio ambiente que estamos viviendo, una emergencia climática, pero no está aislado, ¿verdad? Está muy relacionado a muchas otras cuestiones financieras y operativas que van a tener incidencia en nuestro negocio. Y bueno, este es de Standard Poor's del 2024. Es el último mapeo de riesgos ante el cambio climático por sector productivo que se hizo. Y en conclusión, más de un tercio de todos los sectores están altamente expuestos al cambio climático. Les indiqué ahí con una flecha color naranja cuál es el mapeo del riesgo para agronegocios. Y como pueden ver, tiene un muy alto riesgo e incluso están mapeados los tipos de riesgo que tiene. Pueden ver que los principales son en sequía, que es la parte amarilla de la gráfica, en inundaciones, que es la parte que está de color verdecito, ¿verdad? En estrés hídrico, que es la parte gris, y a los incendios, que es la parte un poquito más azul oscuro, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de concepto del entorno en el que nos toca operar, ¿verdad? Es información reciente. Ahora, ante todo esto, ¿cuáles son las prioridades, verdad, del sector alimentos? Estoy empezando de lo general y voy bajando a lo particular.
Bueno, ya hay investigaciones y estuve revisando, ¿verdad? Lo último, lo reciente para venir y platicar con ustedes. Y bueno, Nature Conservancy, que es una asociación a nivel mundial bastante importante que lleva investigando y trabajando estos temas, declara cuatro prioridades principales que en este contexto el sector de alimentos debería o sería bueno que estuviéramos trabajando. La número uno es proteger el hábitat. Y ahorita voy a desarrollar más. La número dos, restaurar el suelo que ya está degradado, ¿verdad? Que en México, o sea, es un problema que tenemos muy presente. La número tres es asegurar el abasto del agua. Y la número cuatro, aplicar inteligencia climática en los procesos ya existentes. Ninguna es más importante que la otra, todas de forma integral deberían ayudar a esa transición oportuna de la que estamos hablando y por la que estamos platicando aquí. Entonces, bueno, aunado a esto, ¿cuáles son ya los retos que se han mapeado, verdad, en el sector global de producción de alimentos? Pues está enfrentando una demanda creciente, ¿verdad? De demanda de producto y ahorita traigo puntualmente lo de industria cárnica, una limitante de recursos y sobre todo estas preferencias cambiantes de los consumidores de generaciones más conscientes que demandan productos más sostenibles y certificaciones, ¿verdad? Todos estos retos derivados también en parte del cambio climático. Entonces, las cifras que nos da The Nature Conservancy son que estamos lidiando con un 60% de incremento necesario de la producción mundial de alimento. Esto obviamente porque la población está aumentando, ¿verdad? El aumento de demanda. Tenemos alrededor de 65 millones de acres con cambio de uso de suelo. Por cambio de uso de suelo, me refiero a pérdida de biodiversidad para hacer un suelo productivo o ya abandonados, ¿verdad? Vamos a tener en el 2030 un 40% de falta de agua disponible contra la demanda proyectada y para el 2050 el rendimiento de ciertos cultivos va a bajar del 10 al 25% debido al aumento de temperatura por el cambio climático. Entonces, ese es el mapeo en general para el sector alimentos, ¿verdad? Ahora, este... Como pueden ver, información del 2022 ahí mapeada a nivel mundial también. Sin embargo, la demanda del producto, ¿verdad? De las tres principales proteínas, aunque aquí es el mapeo de cinco, también está incluido cordero y otro tipo de carne, podemos ver, o sea, que mercado hay, ¿verdad? Y que incluso la demanda está en aumento. Y en la búsqueda me gustó porque me encontré con información también muy valiosa de todo el valor alimentario que tiene en países incluso como África, que tienen problemas de malnutrición, esta proteína de calidad y sin procesamiento que nos provee la industria cárnica. Podemos ver que Latinoamérica va en aumento, al igual que otras regiones del mundo, y que la única que está ahí con cierto estancamiento o un ligero aumento es África. Podemos ver que también el consumo per cápita nos da para Latinoamérica un claro, o sea, tendencia en aumento en la demanda. Entonces, nuestro producto va a seguir siendo relevante. Lo que necesitamos es, de cierta forma, tomar en cuenta este contexto en nuestro modelo de negocio, ¿verdad? Y adaptarnos para poder satisfacer esta demanda. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos? Perdón, que me está estorbando aquí un poquito el del Zoom, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos entonces, que ya yéndonos al proceso de la industria cárnica vamos a tener, ¿verdad? Pues tenemos una demanda en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿de quién? ¿Quién lo demanda? Consumidores e inversionistas, ¿verdad? Consumidores porque estamos hablando de estos consumidores más responsables que tienen mucha ansiedad ante el cambio climático y hay estudios de mercado muy interesantes que mapean esas preferencias. Catán es una muy buena fuente de esos estudios de mercado, pero por otra parte, también por parte de estos inversionistas que toman en cuenta estos mapeos de riesgos que les enseñé al principio, donde el sector está en alto riesgo del cambio climático. Entonces, una industria, una organización que ya está trabajando en su reducción de emisiones, es una organización que ya tiene tomado en cuenta ese riesgo y que se está adaptando
y eso es tomado en cuenta por los inversionistas también. Eficiencia en el manejo de recursos. Creo que esto cualquier organización lo tiene ya mapeado en su generación de valor. Quitando a lo mejor la parte de principios y valores de conservar el agua y conservar la biodiversidad en el suelo, pues la eficiencia en el manejo de recursos es rentable, ¿verdad? Y conviene a cualquier modelo de negocio, evitar los desperdicios en la generación de valor. Y bueno, la reducción de los impactos ambientales y sociales de la industria. Esto otra vez es una presión del medio externo y tiene que ver más con un consumidor más consciente, ¿verdad? De los impactos sociales y ambientales de las empresas y también por parte de los inversionistas. Yo ahorita voy a retomar este tema en la parte del reporteo de esta información que yo divulgo hacia afuera de mi organización. En el diagrama que está en esta filmina, bueno, a algunos de ustedes les va a aplicar alguna u otra parte del proceso. Es un mapeo que se hizo en un consorcio en Estados Unidos de esta cadena de valor de proveeduría hasta que se dispone el producto final del consumidor. Y bueno, a ustedes les van a aplicar algunas u otras etapas que van desde que se está cultivando aquel alimento que yo les doy a los animales, pasa por varias fases, ¿verdad? Hasta el empaque, desde que se vende, se usa por el consumidor. Y por último, en la disposición de productos. Cada una de estas etapas tiene ciertos recursos de entrada, ciertos recursos que salen, ¿verdad? Ciertos desperdicios que salen en cada etapa. Y entonces representan el análisis del ciclo de vida del producto completo. Este enfoque de la cuna, o sea, a la cuna donde, bueno, empezamos a analizar el impacto ambiental y social de un producto desde el inicio de su proceso hasta el final. Entonces, a grosso modo, esto sería una conceptualización del impacto integral en la sociedad y medio ambiente y la forma en que se mapearían para trabajar sobre ellos. Entonces, bueno, también ya hay ciertos lineamientos, ¿verdad? De qué sería, o sea, esta industria cárnica sostenible y hay ciertos parámetros que se pueden seguir. Por ejemplo, a apoyar a la restauración de la vegetación y la fauna nativa, ¿verdad? De los lugares en los que operamos, emitir la menor cantidad posible de gases de efecto invernadero, proteger y aumentar la salud del suelo, usar los recursos a lo largo de esta cadena de valor que vimos mapeada anteriormente de una forma eficiente, priorizar la salud animal y su bienestar, usar antibióticos de manera responsable, apoyar a las comunidades a vivir de manera digna y sobre todo esto que les mencionaba, proveer de fuentes de proteína no procesada a los consumidores, sobre todo en zonas donde hay pobreza alimentaria, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se ven cada uno de estos? Por ejemplo, prácticas agrícolas sostenibles, ¿verdad? Serían las que tienen que ver con apoyar la restauración de vegetación y flora y fauna nativa. Hay muchas nuevas técnicas y tecnologías que están emergentes, rotación de cultivos, cubiertas vegetales, barreras vegetales. No hay una receta ya mapeada, ¿verdad? Sería cuestión de hacer un diagnóstico a lo largo de esa cadena que analizamos anteriormente y entonces ver estrategias de reforestación, integración de cuencas, y ver cómo se hace una estrategia que tenga que ver con mi operación particular. Pero digamos que estos son los lineamientos ya definidos, ¿verdad? Que se desglosarían en planes de acción específicos para trabajar un procesos sostenibles en la industria cárnica. Ahora, ahondando más en este tema de lo que implica para la industria cárnica la sostenibilidad, me quiero ir primero a la izquierda. O sea, no hay una receta de pasos, aplicarán algunos o no dependiendo del giro del negocio, pero primero lo recomendable es conocer el contexto que influye sobre la organización y con el contexto yo sé que ustedes operan en distintas regiones. El patrón climático y la forma en que les va a impactar este contexto del que les estuve platicando va a ser distinto, ¿verdad? Las regulaciones
les van a impactar de manera distinta también, por ejemplo, si es mercado nacional o tiene ciertos productos o subproductos que se vayan a exportación y dependiendo del mercado meta que tú tengas, ¿verdad? Aquí lo aconsejable también es identificar estos instrumentos tanto obligatorios como voluntarios que determinen si la operación está de acuerdo a ese mercado meta, ¿verdad? Administrar la estrategia de manera sistémica, no nada más atacando ciertos puntos específicos, sino lo aconsejable es establecer una estrategia de gobernanza social ambiental con un mapeo de esos impactos ambientales y sociales que tiene mi proceso y administrarla a lo largo del tiempo de forma sistémica, permearla como parte de la operación del negocio, ¿verdad? También es aconsejable estandarizar esta información de tal forma que esas métricas me ayuden para divulgar y tener esa transparencia que necesito ante los inversionistas y mis consumidores, que cada vez revisan más estos medios de información de las empresas y sobre todo por el valor de marca. También avanzar sobre esta mejora mediante la implementación de mejores prácticas, innovación tecnológica y sobre todo con estas estrategias de circularidad en mi negocio, ¿verdad? Que son identificar estas estrategias de circularidad, a lo mejor por nodos, de acuerdo a mi cadena de valor específica, donde tengo estas oportunidades de reducir y ser más de reducir desperdicios y ser más eficiente en el uso de recursos. Me quiero ir, por favor, al diagrama de la derecha, viéndolo de frente de mi parte. Y bueno, ahí hay una gráfica que nos enseña todo, cómo se llega a la madurez en toda esta evolución que estamos ahorita muchas organizaciones hacia la sostenibilidad, ¿verdad? Y nos habla también de por qué tiene sentido, ¿no? En este nivel a lo mejor cero, donde puedo decidir tal vez que no me importa ignorar, no hay ningún valor agregado para mi negocio, me quedo como estoy y muy probablemente voy a ser parte de esta estadística de muchos negocios que estuve revisando yo, que a lo mejor más pequeños negocios están saliendo ahorita ya del sector por falta de adaptación y falta de recursos en estos temas, ¿no? En el nivel número uno, que puedo ver en el eje Y de la derecha, que mis motivadores son externos, pues voy a buscar estas regulaciones que me digan lo que yo necesito hacer, ¿verdad? Para operar, para reducir mis riesgos de operación de los cuales les hablé anteriormente, como inundaciones y otras cuestiones, ¿verdad? Y que no vengan y me auditen y a mí me falten cuestiones que yo tenga que tener. Esos son con motivadores externos. Cuando yo asumo este contexto y estos nuevos modelos de negocio que están surgiendo y hago un poquito más de lo que estoy obligado y subo al siguiente nivel, que es el nivel 2 y hago tal vez lo que se espera que yo haga en demanda a estos nuevos contextos donde la inversión y los consumidores ya están pidiendo otro tipo de información, pues aquí ya reduzco más los riesgos operativos y digamos que mi operación está un poco más alineada ya a este nuevo entorno. Si ya me voy al siguiente nivel, que es el nivel 3, que es un nivel ya que tiene que ver con la creación de valor y no con la protección del valor, ya estoy creando valor, es un nivel ya más relacionado a la eficiencia, ¿no? Ya donde de forma estratégica empiezo a tener ahorro en costos de operación por un manejo eficiente de recursos, ¿verdad? Tal vez partes de mi proceso se optimicen y también esta parte de dependencia de recursos del medio ambiente, que ahorita está bajo mucho estrés, ¿verdad? Y que va a estar más, se reduzca parte de esa dependencia y por lo tanto mi proceso sea más óptimo, ¿verdad? Y bueno, si yo me voy a los últimos niveles, donde ya los motivadores son motivadores internos que tienen que ver con la aceleración del valor de mi negocio, podemos ver ya a lo mejor la parte aspiracional, ¿no? De la que estamos hablando aquí. Es donde me vuelvo un líder, ¿verdad? Mi modelo de negocio tiene viabilidad ya en un largo plazo, porque ya me adapté a este nuevo contexto, a este nuevo entorno
tengo ya técnicas de innovación sostenible, ¿verdad? Ya puse en este análisis de oportunidad mis procesos, ya cambio modelos de negocio y sobre todo el valor de mi marca ya se ve favorecido por todos estos cambios. Obviamente hay toda una documentación que se tiene que hacer para que esto salga hacia afuera y entonces yo tenga ese incremento en valor de la marca. El último nivel, que es ya el que tiene que ver con un propósito y con la creación de valor que permea en la cultura de mi organización, estos nuevos valores y nuevos modelos de negocio, ya aquí estoy teniendo un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente, voy más allá de la generación de valor del negocio y son estos modelos innovadores de estrategias de gobernanza social ambiental que van haciendo que yo mejore todos esos indicadores que son materiales para mi negocio en el día a día y tienen que ver con esta valoración exponencial como se ve en la gráfica de valor. Entonces, son estudios que sustentan por qué este tipo de estrategias son oportunas, más para unos sectores que otros. Para el caso de ustedes, estamos hablando de un riesgo muy alto a las condiciones del entorno y es por eso que estamos aquí hoy, ¿verdad? Bueno, yo con esto me gustaría abrir los micrófonos para que platicáramos sobre la información que acabamos de ver. Si alguien tiene alguna duda o algún aspecto que quiera que desarrollemos un poco más, me gustaría entonces que empezaran a levantar la mano, por favor, antes de irnos tal vez al desglose de cómo esto tiene relación con el journey de aprendizaje que les estamos proponiendo. Adelante, Oscar. Hola, soy Oscar. Este, Hola, mucho gusto. este, sí, mucho gusto. Después de este bagaje teórico muy fundamentado, por cierto, desde el área de las matemáticas y ciencias sociales, también yo creo que es imperante desacelerar la tecnología para entrar a procesos de sustentabilidad en función de la producción animal. Nosotros, como, bueno, yo me dedico a la ganadería, nos enfrentamos a un proceso, por ejemplo, que ahora la genética de alto registro, basada en los indicadores de producción, no tiene nada que ver con, con la genética de adaptación, que es la que nos va a ayudar a hacer verdadera sustentabilidad en los territorios. Ok. Es decir, se vincularon, toda la ciencia y tecnología se basó en la selección genética para indicadores de producción y se quitaron los indicadores de adaptación. Y ahora estamos trabajando con animales no adaptados y esos animales no adaptados requieren altos requerimientos energéticos desde pétreos hasta producción, mano de obra, sistema. Entonces, a mayor tecnología, menor mano de obra, pero mayores insumos, mayor dependencia tecnológica. Eso no es sustentable. Esto atenta contra el planeta. Qué interesante, Oscar. Sí, Y, son y- y los ento- temas. y entonces, Sí, esta adelante. fundamentación teórica que usted tiene, es sacar datos, infraestructura, también la teníamos que humanizar, pero yo diría que naturalizar más. Ok, ok. Sí, ese es Muchis- mi argumento. muchísimas gracias, Oscar. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Es que no, estoy viendo puras camaritas apagadas, no veo caras. Entonces, Blanca, yo quiero yo no encontré dónde levantar la mano, pero aquí la levanto en la cámara. Este, Oye, muchas gracias por la presentación. Una muy básica que siempre hemos platicado, y lo mencionaste ahorita que dijiste que dijéramos qué era sostenibilidad, cómo la entendíamos. Antes era sustentabilidad, sí. ahora es sostenibilidad. ¿Nos puede explicar un poquito eso, esa base? Sí, realmente se siguen usando un poco como conceptos intercambiables. Yo, si te soy sincera, no me gusta mucho como así se los acepto tal cual incluso a los alumnos, pero nace primero en un entorno muy sobre conservación, sobre no usemos los recursos, ¿verdad? Y se usa primero el concepto de sustentabilidad, ¿verdad? Como algo que sostiene, que sustento, ¿verdad? Luego Ujú. cuando se viene toda esta evolución a un enfoque más sistémico, que se da más esta sinergia con organizaciones, con gobiernos, con sociedad civil y donde hasta cierto punto
el entendimiento es que en silos no puedes conseguir nada, aunque desgraciadamente seguimos en silos, los científicos por un lado, y a veces hay muy pocos puentes en llevar soluciones tangibles. Ya se da el término más aceptable de sostenibilidad, que tiene que ver con, ya no sostengo, ¿no? Ya soy sostenible, o sea, yo solo como en el largo y mediano plazo, de forma integral. Y ahí ya se basa en este concepto de generación de valor, teniendo, o sea, en cuenta lo ambiental y lo social, ¿verdad? Una sostenibilidad, cuando hablo de que yo soy sostenible, es que yo solo, incluso con esta generación de valor, soy perdurable en un largo plazo, no que me sostienen, ¿verdad? Sí. Es ahí un juego de palabras, sustentabilidad es un anglicismo, sostenibilidad es más castellano, ¿verdad? Y yo Entonces, creo que últimamente en todo lo que hemos visto de comunicaciones y lo que se promueve esta iniciativa, ya se escucha más sostenibilidad. sí, Se, sí, ya nos estamos totalmente. acostumbrando ya a escucharla, ¿no? Sí, sí, totalmente. Gracias. De nada. Muchas gracias, Alonso. Entonces, ¿alguien más que quiera agregar algo, preguntar algo antes tal vez de poder repasar, y no sé si Hilda está por aquí, si quiera que repasemos la relación que tienen los módulos de aprendizaje, con la Hola, información que se presentó aquí? sí, Blanca, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, la NETIF, en colaboración con el tecnológico y tomando en cuenta esta información que les compartimos, esta fundamentación, estas bases, se dieron a la tarea de co-crear esta oferta educativa, ¿verdad? El diplomado que se les está ofreciendo. Como pueden ver ahí, o sea, tiene una estructura modular, ¿verdad? Con ciertos tiempos y ciertas aplicaciones prácticas. Ahora, ¿cómo está relacionado esto con la información que acabamos de ver? En ese modelo que vieron, o sea, de donde primero tengo que entender bien cómo mi entorno hace cierta presión tanto en regulación como en recursos sobre mí, pues están los primeros módulos, ¿no? Que es entender muy bien este entorno con el que estoy lidiando como negocio, pero también los instrumentos de legislación obligatorios o no obligatorios, ¿verdad? Que tengo que tomar en cuenta. Y aquí es donde actualmente estamos viviendo una etapa que a mí me parece muy interesante en el contexto de regulación, porque no solo ustedes, muchas otras industrias están teniendo que lidiar ahorita con esta presión de nuevas regulaciones europeas en materia de prevención de la deforestación y en materia de reporteo, ¿verdad? De todos estos impactos ambientales y sociales. Entonces, hay por ahí una ventana de oportunidad de cierto tiempo que ya está corriendo en que mis reportes, en la información que yo tenga disponible, tiene que estar en línea con estos nuevos estándares que ahorita se ve un poco lejos, pero que van a estar determinando incluso el mercado nacional en poco tiempo. Entonces, con eso tienen que ver los primeros dos módulos. Si se fijan, hablamos ahorita de estrategias de gobernanza de mis impactos sociales y ambientales y la forma en que yo los tengo que divulgar, que son los siguientes módulos, ¿verdad? Que son la forma en que yo defino este gobierno corporativo, el mapeo de mis impactos ambientales y sociales y la forma en que hago estos reportes que muchas veces las empresas tienen en su página web o tienen disponible de cierta forma para tener una estrategia de transparencia tanto con inversionistas como consumidores, ¿verdad? Les hablé de un riesgo ya mapeado que tiene que ver con el riesgo financiero. Por eso también estamos incluyendo finanzas sostenibles. Esta es una realidad. México ya tiene una taxonomía que dicta cuándo las tecnologías o los modelos de negocios son sostenibles y por lo tanto son más susceptibles a tener inversión, ¿verdad? Para impulsar. Ahorita nos hablaba aquí Oscar también de algo muy interesante que no es sostenible. Entonces, todos esos temas entran ya en este detalle, ¿verdad? De los últimos módulos. El módulo de economía circular, les hablé de esta necesidad de reducir tanto, o sea, desechos y el impacto en la sociedad y el medio ambiente. Eso se logra, ¿verdad? Haciendo circularidad y sinergia con otro tipo de industrias. En el módulo de economía circular vamos a aprender a detectar estas oportunidades de circularidad
México ya tiene una ley de economía circular. Si sigue la tendencia que en otros países como Chile, en Chile, por ejemplo, la ley de economía circular ya contempla la responsabilidad extendida del productor. Eso quiere decir que esa última etapa que vimos en la cadena de valor de la producción de carne, que tiene que ver con la disposición final del producto, tal vez de empaquetado, y las consecuencias que tiene en el ambiente, va a tener una implicación en mi modelo de negocio. México todavía no va ahí, la ley de economía circular es nueva, pero hacia allá se ve que vaya a ir, ¿verdad? Y por último, y aquí vuelvo otra vez al comentario que hizo favor Oscar de hacernos. En el taller de retos y buenas prácticas es donde queremos tener todo este tipo de insumos, ¿verdad? Que la NETIF y el ingeniero SIDA tienen la apertura de co-crear los sílabos y los temas a tratar para ver este tipo de inquietudes reales en los negocios y traer a la mesa las buenas prácticas, las tecnologías disponibles que hay para entonces ayudar en la implementación de todo esto que a lo mejor parece muy teórico, pero que está empezando a determinar la operación, ¿verdad? Incluimos una certificación Gold y es una credencial alternativa porque como pueden ver, cada módulo tiene retos con los que yo voy a aterrizar en el entorno de mi negocio el conocimiento adquirido. Eso significa que van a ser una aplicación práctica y que a lo largo del journey de aprendizaje van a ir aterrizando en ese entorno y en esas problemáticas de su negocio lo que van aprendiendo con la asesoría de los expertos del TEC de Monterrey. Entonces, me gustaría, si hay dudas, inquietudes, que pudiéramos discutirlas al respecto. Voy a, voy a dejar aquí en la página tal vez esto por si alguien... Si levantan la manita o si abren el micrófono solamente, ¿está bien? Hola, buenos días. Hola, Eduardo. Sí, Eduardo, perdón, buenos días. Buenos Soy días. médico veterinario, trabajo en agrofinanzas Ok. por más de 30 años, 35 años, unos 30 años en FIRA y otros en la banca privada. Dentro de esto, siempre se comenta la importancia del productor inicial para atender las necesidades del consumidor o del mercado final, ¿no? Entonces vemos toda la responsabilidad que en un momento dado se le genera al productor base, o sea, al criador, al productor de becerros, y a veces le exigimos demasiado con respecto a lo que la rentabilidad que genera la misma red de valor, ¿sí? Entonces, la distribución del valor económico que se genera en esa red es, es, es inversamente proporcional a la responsabilidad que se genera en el productor base. Ahora, esas necesidades que se generan en el mercado o en el consumidor final, a veces no son totalmente dadas a conocer al productor base. Ese silencio. Te silenciaste, Eduardo. Bueno, ya no los escuchamos. Nos estaba hablando de cómo se pone mucha presión sobre el producto inicial, ¿verdad? Y no se le daban a conocer esas responsabilidades. Ahorita lo que estamos viendo en modelos de negocio de este tipo de industria y otras industrias es esto que se le llama mucho alcance 3 en emisiones, pero, o sea, que tiene que ver con esto que nos está hablando Eduardo, que es desde mi insumo inicial, mi cadena de valor, ¿verdad? Y incluirlos en esta estrategia de reducción de impactos ambientales y sociales, ¿verdad? Sí, sí, Ya, exacto. Eduardo. Ya, Sí, gracias. Sí, lo que decía es que sí se le deben dar a conocer, pero también los beneficios deben dárselos al productor base, al claro. criador, ¿no? Y en muchos de esos, ese valor que se genera, que llega muy poco al productor base y es el que inicia el proceso de este sistema de sostenibilidad, ¿no?
Entonces, así como se le exige mucho, también se le debería dar más alicientes, ¿no? Para poder continuar su producción. Ahora, los estándares de consumo han cambiado en los últimos 20 años. ¿Sí? Antes era una carne pues, más roja, menos marmoleada, etcétera. Ahora ya se pide eso, ¿no? Entonces, es lo que comentaba Oscar en su intervención anterior. A veces lo que es sostenible no siempre es compatible con lo que se vende en la industria, ¿no? Ya. Nada más, gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu comentario. Y todas esas son las cuestiones que hacen muy valioso que tengamos un diplomado, ¿verdad? Que sea totalmente enfocado en la industria cárnica y que se vaya a adaptar a ese tipo de temáticas. Sí, Oscar. Y aunado sí al comentario de la producción primaria con respecto a los becerros, entendíamos que también hacer un proceso de marketing sobre qué es el concepto de carne. Ok. Nosotros como que estamos US Meat americanizados con respecto a la carne y si te das cuenta en los dos trópicos, del trópico de Cáncer y Capricornio, de lo que es selvas bajas, caducifolias, selvas y bosques, pues no hay pastos. Y entramos a un modelo de forrajeo de más biodiversidad, entonces nuestra carne puede ser nutracéptica o más nutritiva que la carne de marmoleo, Ah, que es lo que se puso de moda. Pero entonces el consumidor debe saber cuál es la diferenciación puntual de ambas carnes. Una por palatabilidad o por características organolépticas y la otra por ventajas nutricionales verdaderas. Que eso es ese sí les ganamos en todo el mundo. Pero ok. tendríamos que hacer un proceso de marketing desde el consumidor y hasta el productor. Y la otra es que también no olvidarnos del productor. El productor también tiene la capacidad, el deseo, la voluntad y el derecho de recibir ciencia y tecnología adecuada y traducida para poder entrar a los verdaderos modelos de sostenibilidad en producción animal. Porque si no, nomás estamos copiando Ah, y los problemas que tenemos, no podemos mantener, por ejemplo, feedlots sin altos requerimientos de capital o de granos, ¿no? ok. Y cuando la base de producción son becerros y tenemos una producción muy baja, hasta del 33% de eficiencia reproductiva, por ejemplo, en el trópico, ¿no? Entonces, ahí está ese desbalance, alto consumo de carne en el norte y baja productividad en el sur de becerros. En la ley de la oferta y demanda, el becerro debería estar caro en todos nosotros, pero no pasa así. Nos castigan por un precio hecho por precios desarrollados en bolsas de valores y no en una realidad ambiental y territorial. Esa es educación de nosotros los productores, eso nos corresponde defender nosotros ese proceso. Pues sí necesitamos que la academia nos voltee a ver y no tomar en cuenta la base empresarial, como me imagino que es el tópico sin juzgar nada, ¿no? El tópico del TEC de Monterrey de estas instituciones que primero empiezan en la empresarialidad y luego terminan en la caracterización de la producción primaria. La producción primaria somos la base y somos los que producimos. Yo soy productor. Gracias. Gracias, Oscar. Claro que sí. Parece que Eduardo iba a decir algo más, no sé. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Yo tomé nota, porque justamente son los comentarios que ayudan mucho en la definición de los sílabos, ¿verdad? Del interés de los participantes. ¿Alguien más que levante la manita que quiere decir algo? O si no, ya le paso la palabra a Hilda. Ya estamos un poquito. Eh, yo Enrique, tenía hola. una pregunta, Blanca. Sí, mucho gusto. Mucho gusto, yo soy Enrique. Trabajamos nosotros en una empresa de trading de productos cárnicos, ¿no? Entonces, en realidad, pues no es como que somos productores, pero sí nosotros, pues estamos siempre muy atentos y muy interesados al tema de cómo se van a mantener y la volatilidad de los precios de los productos cárnicos, ¿no? Entonces, aquí el equipo y yo te queríamos preguntar, ¿tú cuáles consideras o cómo ves que sean los principales factores climáticos que van a afectar el precio de los productos cárnicos en el futuro? ¿Cuáles van a ser los factores decisivos? De los que vimos a continuación, bueno, están los riesgos físicos,
¿verdad? Que van a ser, o sea, los derivados de del aumento de temperatura que va a afectar el rendimiento de cultivos, va a causar escasez de agua, ¿verdad? O sea, pero ojo, Sí. el cambio climático tienes riesgos de físicos y de transición, Enrique. Hay dos tipos de riesgos. Los físicos son estos que te estoy diciendo. Son la sequía, la falta de agua, ya en segundo lugar a lo mejor las inundaciones, ¿verdad? Y con mucho gusto te puedo pasar el estudio de Standard & Poor's, es público, donde vienen mapeados ya todas estas cosas que te estoy diciendo. O sea, esos son los riesgos físicos, ¿verdad? Los riesgos de transición tienen que ver ya con eventos más catastróficos, ¿verdad? Que te van a afectar como estos grandes huracanes, no previstos nunca, que están pegando categoría 5 en lugares que nunca lo habían hecho, que están rompiendo todo pronóstico. Eso en finanzas se llaman cisnes verdes, ¿no? O sea, que son estos eventos que la estadística no nos da para predecirlos, pero que están siendo causados por el cambio climático y que pueden llegar a colapsar, a lo menos parcialmente, muchos sistemas, y traer crisis que no podemos anticipar porque estamos en temperaturas y en condiciones nunca antes vistas. Entonces estamos lidiando con un concepto de riesgo sin precedentes, ¿verdad? Pero esos serían los principales, o sea, finalmente. O sea, creo que ahorita incluso, ¿no? Me comentaba mi esposo ayer, o sea, que hay una sequía sin precedentes en ciertas zonas de Latinoamérica y eso hace que no le lleguemos a los cultivos y eventualmente eso te va a pegar en el precio, ¿verdad? Adelante, Oscar. Correcto. Muchas gracias. Disculpe de Ay, ser tan tajante, pero una variable que se les está incluyendo, yo participé en un foro donde se discutía estos indicadores estándares, era la respuesta celular al cambio climático. Y eso no lo están tomando en cuenta porque estamos trabajando con organismos vivos, no con organismos financieros. Y con todo respeto, pues, sin ser tipo predispuesto como Leopoldo Nostradamus, van a fracasar en el análisis financiero con respecto a la respuesta celular de los organismos. Esa va a ser una cosa de fracaso, y todo por no hacerle caso a la ciencia más reciente. Es que es como el juego del policía y ladrón, ¿no? Siempre vamos persiguiendo al ratero, ¿no? El policía. Entonces, si no hay este modelo de verdad empatar la biología con las finanzas, vamos a seguir haciendo modelos de fracaso. Gracias. gracias, Oscar. Muchas gracias. Sí, bueno, si no hay... Diana, adelante. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Soy Diana. Diana Cárdenas de Solution Mucho Idea. gusto. Mucho Mucho gusto. gusto. Nosotros somos ingeniería en tratamiento de aguas. Actualmente nosotros nos estamos enfrentando con el ramo cárnico donde existe todavía la creencia de que el tratar aguas eh, puede ser un tabú o puede ser muy caro, lo cual actualmente ya no tenemos tecnologías donde se pueden hacer tratamientos por fases. No necesariamente las inversiones tienen que ser muy fuertes. Y el hecho del tabú de no poder compartir información porque pudiéramos exponerlos ante autoridades. Eso, pues, lógicamente se soluciona con un NDA, lo cual nosotros ayudamos a clientes como todo el ramo cárnico en dar paramétricos y cotizaciones para que sepan las nuevas tecnologías. No necesariamente, le digo, tiene que ser inversiones grandes de dinero, y podemos hacer proyectos donde el agua o las plantas de tratamiento son cero descarga. Entonces, pues a veces también es una cuestión de información, de saber las tecnologías con las que contamos ya aquí en México, que no necesariamente tenemos que traer proveedores de otros continentes, ya la tenemos aquí en México. Entonces, pues creo que también es una cuestión de información. Sí, es un tema que está relacionado a esta conservación de agua que vimos al inicio, ¿verdad? Que vamos a Así estar es, sometidos a un estrés hídrico tremendo y que parte de la estrategia de sostenibilidad tiene que ir en la preservación del agua. Muchas sí, gracias, Diana. totalmente. Muchas gracias. Bueno, estamos sobre la hora, entonces,
Si no hay más comentarios, les agradezco mucho el tiempo y le paso la palabra a Hilda de Fundación, o a quien ustedes me indiquen. No sé, Hilda o el ingeniero Sida o Mientras, cuando. si quieres, Blanca, un comentario final de mi parte. Sí, Sí, igual ahorita lo decías, que el problema del cambio climático, lo ven, por ejemplo, Standard Poor's, que son las calificadoras y todo eso. Su interés no es de que se mejore la alimentación de la población. Su interés definitivo es el beneficio económico, ¿no? ujú, Entonces, es ahí donde yo creo que la sostenibilidad tiene que empatar esas partes, ¿no? De cuál es el beneficio para la población y contra el beneficio económico. Porque eso de que el problema que se va a ver con un cambio climático lo ven desde el punto de vista monetario, no empata con el punto de vista de la necesidad de alimentación a la población, ¿no? Gracias. gracias, sí. Aquí la gráfica de Standard Poor's, Eduardo, estoy completamente de acuerdo contigo. Es importante tener en cuenta el mapeo de riesgos porque van a afectar a la industria, ¿verdad? Quitando el hecho de que las calificadoras me pongan con un ranking que tiene que ver financiero, una servidora le ve utilidad desde el punto de vista que sepas que a lo mejor el negocio que tenemos, ¿verdad? Es de alto riesgo físico, ¿verdad? Al contexto. Y esa es la utilidad que se le ve. O sea, No, estoy está bien, lo completamente. que me decía era el Ujú. impacto económico, al final de cuentas es el que manda, ¿no? No tanto quién lo dice o cómo lo dice, ¿no? Totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo contigo también en la parte social, que justamente es un pilar de este modelo de sostenibilidad. Estamos en la misma línea. Muchas gracias, Eduardo. Rosy. Sí, muy buenos días. Bueno, yo represento ahorita a Consorcio Dipset. Somos una empresa que también se encarga de la comercialización de productos cárnicos en estado natural. Me gustó muchísimo la presentación. Voy a rescatar tres ideas principales que me llevo ahorita, que pues la primera es entender todas las etapas de la cadena de valor, precisamente cuáles son las necesidades que se tienen y de ahí partimos también para las acciones que vamos a implementar en tema de sostenibilidad. En tema también de la cuestión de rentabilidad, pues nosotros hemos enfocado mucho en ver más allá el análisis de costo-beneficio, porque no solamente tiene que ver con nivel, bueno, con dinero tal cual, sino también con algo que va más allá, ¿no? De tener pues este respeto para que las cadenas se lleven a cabo toda la cuestión natural y que no se caiga en una sobrecarga, ¿no? Porque precisamente esa es la cuestión, a veces la misma, lo que nosotros sentimos que es el estudio de la demanda del mercado, pues a veces nos hace tomar decisiones que justamente no dejan que esas cadenas se cumplan. Y entonces estamos haciendo todo más rápido y no dejando que sea de una forma más natural, más como debe ser, ¿no? Y finalmente, pues el tema de los consumidores, creo que sí es saber qué es lo que está pasando con esta cuestión del consumo, pero también qué nosotros estamos haciendo para educar al consumidor, ¿no? O sea, cómo le estamos brindando la información, ya que tenemos todos estos canales, también ahorita como más cercanos a ellos, para empezar a trabajarles, ¿no? Para empezar ahorita a sostener esa parte también de la necesidad que tienen ellos de conocer más cosas, porque precisamente el consumidor ahora es más exigente en saber qué es lo que las empresas están haciendo para mitigar el impacto, pero realmente esa parte también debe estar basada en información correcta, en que nosotros tomemos esa responsabilidad como empresas y les estemos marcando las pautas y eso no está peleado, ¿no? Es como no solamente decir es que cambian de una forma errónea, ¿no? Nosotros qué hacemos para entonces modificar esa parte. Muchas gracias. Muy valiosos comentarios, Rosita, los agradezco mucho. Y aquí rescato el comentario de Oscar también cuando comentó, ¿no? O sea, la carne tiene mayor valor nutritivo la nuestra y sin embargo, y tiene que ver con esto que dices. Entonces, eduquemos al consumidor, usemos esa información que es importante y ahí es donde este mapeo de toda mi cadena de valor que incluye, ¿verdad? Tiene sentido para la sostenibilidad del negocio. Muchas gracias. Alonso.
¿ibas a cerrar o agregar algo a nombre de Aneti? Sí, sí, sé que hay varias manos levantadas que estoy viendo por Ah, ahí. yo no las veo, perdón. Sé que se nos fue el tiempo, pero si quieres tomamos esa última de Rosa y luego terminamos. No, Rosy ya tuvo su Ya, ok. intervención, ya. Bueno, pues muy interesante, Blanca. Desafortunadamente un problema técnico no dejó de meter más de 100 personas, pero todo el webinar completo lo vamos a transmitir en YouTube y vamos a mandar la liga a toda la membresía y a las personas que estuvieron preguntando. Lo van a ver ya diferido, pero también lo van a poder pausar y todo, ¿no? Y bueno, pues es la introducción al diplomado que estamos organizando con ustedes. Gracias por aceptar hacerlo en conjunto. Creo que va a tener buen impacto en la industria. Ya estamos viendo algunas de las Encantados. preguntas y creo que hay muchas más. Ahí vamos a estar anunciando nuevamente el programa. Le vamos a dar una reforzada con después de este webinar que tuvimos inicial. Y nada más corroborar cuándo empieza. Ahí, sí, por ahí me pueden ayudar para que los que están presentes sepan cuándo empieza el diplomado. Aquí está mi compañero Esperanza. Yo les puse en el chat mi correo. Me gustaría hacer un último comentario. En este tema de la sostenibilidad, lo que dijiste ahorita, Oscar, como arranque, esta discusión es muy sana y necesaria. Entonces, cuando ocurren estos diplomados donde hay ciertas generaciones y coincidimos muchas partes de la cadena de valor de un negocio, esta discusión detona otras iniciativas para el bienestar de todos, ¿verdad? Y eso es una parte muy rica de estas iniciativas de educación continua, ¿verdad? Esos nodos que se hacen, ese networking, esas sinergias que perduran a través del tiempo, incluso después de que se acaba el diplomado, y que, ¿por qué no? A veces han detonado iniciativas que se convierten ya en ese cambio que necesitábamos, ¿verdad? Que se puede detonar en el TEC, o sea, siempre estamos abiertos a llevarnos este tema, a vincularlo con el investigador necesario, a abrir la conversación. Entonces, existe esa apertura, ¿verdad? Son conceptos que están en evolución, que necesitamos todos esos cuestionamientos, todas esas preguntas, para crecer todos, ¿verdad? Y aquí está mi compañera Esperanza para las fechas de arranque y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Un gusto, Alonso, conocerte. Nada más en cruces, ¿no? De conversación, pero muchas gracias antes que nada al foro que decidió por ahí, que tuvo la fortuna de poderse conectar a este webinar. El programa estamos iniciando el jueves 21 de agosto. Es la primera sesión síncrona. Y continuamos esa misma semana el viernes 22, ¿no? El 22, ambas sesiones son de 4 horas para el primer módulo. Entonces, estamos arrancando el 21 de agosto y estamos concluyendo el viernes, febrero 13 del 2026. Entonces, como lo hemos comentado, este es un diplomado que se estará ofertando de manera virtual y pues nosotros encantados de poder contar con ustedes y que sea de mucho éxito para todos. Y yo agregar, Esperanza, nada más de que además de los módulos que vamos a tener de manera virtual con el TEC, con el Tecnológico de Monterrey, vamos a realizar una práctica al extranjero, ya al concluir el término, igual como lo hicimos en el Diplomado de Ciencias de la Carne. Y José Ramón podrá decir un poquito más de detalles, aunque a lo mejor todavía no está toda la información, pero lo que estamos apuntando es hacia una universidad en Canadá, una empresa en Canadá que ha implementado la sostenibilidad y es punta de lanza en esto. Entonces, eso como un complemento hacia el trabajo, hacia pues toda la educación, ¿verdad? Que ustedes van a impartir, sin ser un requisito necesario, pero nada más como un complemento. Sí, Alonso, de hecho, estamos buscando hacer esta visita. Todavía no hemos concretado, por eso no queremos hacer la publicidad, pero sí estamos buscando hacerlo con Canadá. Ellos están muy dispuestos, entonces pues seguimos trabajando en esto y oportunamente a todos los que se inscriban vamos a hacerles llegar la información. Nos daría mucho gusto que nos acompañaran. Y pues, Blanca, también muchísimas gracias por tu participación y por tus aportaciones. Los esperamos a todos en el diplomado. Gracias. Muchas gracias. Ahí les dejé mi correo para cualquier duda, comentario, etcétera. Encantada. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, buen día. Buen día. Un punto de vista amplio, corto. Entonces, imagínate. Sí, sí, yo tengo por equipo, una por equipo.